Buen día, señores. Tenemos otra herramienta para el control estadístico de calidad y en esta ocasión vamos a ver lo que son los histogramas. Para ello necesito definir previamente, antes de definir los histogramas, tener las definiciones claras, y es la definición de variación y distribución. Son los valores que toman un factor a través del tiempo. No siempre son los mismos, pero esto no significa que estén determinados de una manera desordenada. Ellos van de acuerdo a un fenómeno. Entonces, cuando veamos variaciones, ocurren por un fenómeno. Otro concepto que tenemos que identificar es población y muestra. ¿Para qué tomamos la población y muestra? Es para descubrir hechos reuniendo datos. Se toman acciones apropiadas, basadas siempre, recuerden que la calidad siempre me dice tome acciones basadas en hechos. En todo lo que tiene que ver en el proceso, llámese hombre, máquina, material, método, la medición. Y la población, y requiere, para esas muestras, requiere tener en cuenta población, muestra, y existe una técnica que llama muestreo aleatorio, o sea, no siempre predefinido. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar la muestra, nos pueden variar la información que obtenemos. Entonces, podemos tomar una acción en el proceso de producción o en el proceso que estemos desarrollando, ya sea una empresa de servicios. Entonces, podemos hacer un control y análisis de dicho proceso. Arrancamos con la población dentro del proceso, miramos un lote X del proceso, obtenemos una muestra de ese lote, obtenemos unos datos y de acuerdo a esos datos empleamos una acción y vuelve y empieza. Entonces hacemos la acción en el proceso. Volvemos al lote, sacamos una muestra y vamos a los datos. Pero si ya vamos directamente solamente a un lote, entonces pues es eliminar esta parte. Simplemente vamos al lote, tomamos una muestra, obtenemos unos datos, hacemos una acción correctiva o preventiva, una acción de mejora, y otra vez afectamos el lote, tomamos una muestra, tomamos unos datos y vamos en esa mejora continua. Bien, ¿qué es un histograma? Simplemente es una organización de datos que permite comprender la organización de manera objetiva. Y para ello vamos a ver un ejercicio en donde pues ponemos en práctica estos conceptos de los que les estoy hablando. Entonces, para este ejercicio vamos a ver cómo elaboramos un histograma. Primero que todo debemos elaborar una tabla de frecuencias. ¿De dónde sacamos esa tabla de frecuencias? Pues primero que todo tenemos que hacer una tabla de recolección de datos, como lo vimos en el primer encuentro. En un video anterior les mostré de dónde obtener los datos. Después de esos datos, pues los organizo. Esos datos, esto pues lo obtuvimos, y se organizamos la información donde tenemos unas frecuencias. Pero ¿cómo hago para obtener esas frecuencias? O sea, para poder obtener esa organización de datos. Entonces, primero que todo, debo establecer cuál es el valor máximo de toda la información recolectada y cuál es el valor mínimo. Obteniendo esos dos datos, valor máximo y valor mínimo, entonces tengo una información de cuál es la diferencia entre ellos, entre esos datos. Recordemos cuáles son los datos. Aquí están, el inferior y el superior están bastante cercanos, y al obtener el máximo y el mínimo de acá de esta tabla, se buscan todos esos datos, obtenemos el máximo y el mínimo, y me da la diferencia entre esos límites. Entonces, después de tener los límites, lo que hago es determinar cuántos intervalos de frecuencia quiero tener. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer 9 intervalos de frecuencia. Lo recomendable es que tengan entre 5 y 9 intervalos. Recomendable. Profe, ¿puedo tener más intervalos de frecuencia? Sí, claro, los que usted considere necesarios para poder tener un mejor análisis de la información que tiene. Pero eso depende de su criterio
de acuerdo a los fenómenos encontrados. Hay momentos en que se requieren ampliar los intervalos, entonces es bueno pues el criterio del estadista que está desarrollando esa información. Bien, entonces he desarrollado los intervalos, me da aquí 0,43 al dividir en 0,43 entre 9 me da más o menos, vamos a decir que 45 dividido en 9 me da 5 los intervalos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues analizo aquí que me faltarían 2, entonces sería 1 antes, 501, y 1 después. Entonces arrancamos a establecer la información y establecemos los límites inferior y superior de cada clase, de cada intervalo. Entonces el promedio es 2503, aquí el intervalo es 2543, el promedio, y con eso sacamos las frecuencias, límite inferior, límite superior, y listo. Con eso tenemos la información. Y empezamos de acuerdo a la tabla anterior. Por ejemplo, acá 2510, entonces buscamos el intervalo 2510 y registramos en donde se encuentre y hacemos una rayita y vamos registrando las frecuencias de ocurrencia de cada uno de ellos. ¿Cuántas muestras en total obtuvimos? Acá miramos, muestras en total, viene desde el 1 hasta el 90 muestras. Entonces ahí tenemos todas las muestras para ese ejercicio. ¿Cuántas pueden ser? No, de acuerdo a las muestras que se han tomado. Recuerden que hay un tamaño muestral, que se ve metodología de la investigación, se pueden ayudar de acuerdo a lo que, al tamaño de la población que ustedes tengan para hacer el estudio. Bien. Después de que tengo toda esa información, pues la registro. Des en cuenta que aquí casi que me da el diagrama de barras. Simplemente aquí está organizado, aquí está en forma horizontal y aquí está en forma vertical el diagrama de barras, y pues ahí tenemos la información y me da pues una información de análisis, y nos damos cuenta que está con respecto a la media está un poco corrido o sesgado hacia la derecha este comportamiento de este fenómeno, de este histograma. Entonces eso me sirve pues para tomar ciertas medidas. Siempre tenemos unos límites de control, límite inferior, límite superior. Por ejemplo, en el caso de las bebidas gaseosas, hay una oficina que se llama Oficina de Control de Pesos y Medidas, y por ejemplo determinada gaseosa me dice que me está vendiendo 350 mililitros, entonces va a tener unos límites de control la gaseosa hacia el cliente, donde la empresa de gaseosas puede darnos o un poco más o un poco menos del líquido que nos está ofreciendo, pero no se puede pasar de esas unidades de medida. Si se pasa hacia arriba, pues la que pierde la empresa, si se pasa hacia abajo, el cliente pues puede demandar la empresa. Entonces ahora, si se pasa hacia arriba, también el cliente puede demandar por temas de que, por ejemplo, si es una persona diabética y quiere llevar una dieta estricta, entonces debe respetar esos límites de control. Por ejemplo, con el azúcar, con el edulcorante, con las diferentes unidades de medición que tenga la bebida gaseosa. Entonces, esos límites de control, superior e inferior, por ejemplo, si me dicen 350 mililitros, si me dicen un margen de error de más o menos 5, significaría que la gaseosa va a medir entre 345 mililitros y 355, o sea, usted hace la medición y si está en 3 intervalos no hay ningún problema, pero si se pasa esos intervalos, pues vamos a tener un inconveniente. Bien, para ser más claro, pasemos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver los tipos de histogramas, y ya les muestro los límites de control. Y tenemos diferentes tipos de histogramas. Vamos a encontrar la gran mayoría de histogramas que van a tener un comportamiento de esta forma, cuando está como un proceso estandarizado. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar casi todos todos los fenómenos se van hacia la media, pero vamos a encontrar otros tipos de histogramas en donde vamos a tener como varias modas.
Entonces, cuando encontramos esas varias modas, le denominamos diagrama de peineta. Miren que encontramos varios fenómenos. Sobre todo se da cuando ya los procesos tenemos máquinas viejas, máquinas obsoletas o otro tipo de fenómeno. Entonces se debe tener un análisis y mirar cómo hacemos para que se normalice nuestro proceso de producción o nuestro proceso de servicio. Está sesgo positivo, diagrama de tipo precipicio, de doble pico, un diagrama de planicie. Los fenómenos están casi que distribuidos a la par, no es como muy recomendable, y un pico aislado, o sea, se generan ciertos fenómenos y donde hay que estudiar cada uno de esos fenómenos por aparte. Entonces, aquí encontramos diferentes tipos de histogramas. Simplemente lo que me interesa es que conozcan que existen diferentes tipos. Lo ideal es que se encuentre con este tipo de programas cuando estemos de histogramas, cuando estemos analizando algún problema, en donde toda la información se centre y pues ojalá estén dentro de unos límites. Vamos a ver a qué hago referencia con los límites. Entonces, aquí tenemos unos histogramas que cumplen con las especificaciones. La ventaja, aquí los dos cumplen con las especificaciones, como pueden observar. La ventaja de este es que está un poco retirado del límite superior, límite inferior y límite superior. Entonces esto me da pues mayor confianza. Acá tenemos, estamos cumpliendo, pero estamos muy pegados a los límites de control, límite inferior y límite superior. En cualquier momento el sistema puede fallar. Y recordemos que si estamos hablando de un producto de consumo humano, donde tiene unos límites, por ejemplo, como el caso de la sal, que tiene flúor y yodo, que no podemos darle a la gente ni flúor ni yodo de más, ni flúor ni yodo por debajo, porque pues por un tema de sanidad, aquí en Colombia la sal tiene yodo y flúor. Entonces, pues debo mantener unos límites de control. Aquí repito, aquí tengo mayor confianza y aquí tengo una menor confianza. Sin embargo, estamos cumpliendo con los requisitos, pero doy riesgo a en cualquier momento incumplir con esos requisitos. Estos son ejemplos de histogramas que no cumplen. Mire que están por debajo de las especificaciones. Aquí tenemos especificaciones por fuera, tanto del límite inferior como del límite superior, igual acá. Entonces, estos son requerimientos o parámetros en donde no hay cumplimiento. Bien, vamos a ver otro ejercicio. En donde dice, la siguiente tabla muestra un producto de cierto proceso de reacción química, en donde utilizamos dos reactivos y cada reactivo A y B pertenece a un proveedor diferente. Entonces, queremos ver en dónde está presentándose el inconveniente. Entonces, tenemos aquí una tabla de datos, en donde aquí tenemos el número de muestras, sino que lo dice de esta forma, pues para que ustedes lo pudieran observar. Aquí está el reactivo. ¿Qué tipo de reactivo es? A y B. Tomamos 50 muestras de cada reactivo. En total son 100, pero 50 muestras de cada reactivo. Y tenemos aquí la medición del indicador de cada reactivo. Entonces, toda esta información la tenemos. Y la idea es ahora organizar ese histograma. Entonces, ¿cómo hago para organizar ese histograma? Si quieren ustedes, pues registren esta tabla en una hoja Excel y hagan el análisis con calma en sus casas de lo que estoy explicándoles. Entonces tenemos ahí los datos y vamos a tomar de esos datos de cada tabla, tomamos los mínimos y los máximos, obtuve los mínimos y los máximos, y después tomé acá cuántas muestras tenía de A, cuántas muestras tenía de B, hice simplemente contadores en Excel. Y aquí me dice que en total tengo 50 muestras de A, 50 muestras de B. El mínimo, después de mirar entre todos estos datos, el mínimo es 82.7 entre todos los datos. El mínimo 82.7, miremos acá. Y el máximo es 87.9, miremos acá, y efectivamente el máximo es 87.9. Entonces, con esta información de mínimo y máximo puedo sacar acá el promedio y el rango con el cual puedo trabajar para hacer los intervalos de frecuencias para poder tomar la información. Entonces, con esa información pues yo voy a tomar 12 frecuencias, pues para poder hacer un mejor análisis de ese dato.
Entonces aquí tenemos la definición de estratos, el tamaño, total de estratos, la diferencia, sacamos la media, la desviación estándar, en fin, sacamos todos los datos de esa tabla. No voy a detallar tanto, ustedes ya vieron estadística para que les quede más sencillo. Simplemente le digo, es aplicación de esa estadística que vieron ustedes durante el transcurso de su formación. Bien, entonces lo que hice fue límite superior, límite inferior. Ya sabemos que la diferencia entre ellos, entre 82.7 y 87.9, es 5.2. Tomé la media, el promedio, y de acuerdo a eso, pues digo, bueno, tengo 5.2 de diferencia, digo, tomo 12 estratos o 12 clasificaciones, 12 intervalos, y divido este 5.2 entre 12 y me da un tamaño de 0.45. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la idea es, desde ese medio hacia arriba de ese bando, empiezo a hacer la división de 0.45 y hago, pues, límite superior, límite inferior, y desarrollo todo mi proceso de elaboración de límite inicial, límite final. Desarrollo, pues, mi tabla de frecuencias, tomo los datos de frecuencias. Pero pues, yo quiero arrancar de tal dato, pues, o sea, la idea es que queden los límites de inicio y final muy cercanos al límite inferior y superior, o sea, que no se me corra tanto ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que quede más bien centrada esos límites. Entonces ahí tenemos el punto medio, tenemos límite inferior y superior, y empezamos a señalar las frecuencias como hicimos en la tablita inicial, que colocábamos rayitas. Podemos hacerlo con rayitas o simplemente con Excel hacemos los contadores. Bien, espero que tenga esta información suministrada acá con la tabla de frecuencias. Lo que hago es pasar a la representación gráfica de esos histogramas, y pasamos acá, donde esas frecuencias quedaron representadas, y eso me da una vez, pero como podemos ver, tenemos como casi que dos picos. Aquí tengo un pico y tengo otro pico acá. Recordemos que estamos analizando los dos reactivos, reactivo A y reactivo B. Entonces, no tengo una información clara para poder analizar correctamente qué está ocurriendo con esos químicos. Entonces, me voy a una herramienta, pues, utilizando únicamente la información del reactivo A. Entonces, filtro la información inicial, todos los reactivos A. Recuerden que teníamos una mezcla inicial donde teníamos reactivos A y reactivos B, pero acá simplemente escojo los reactivos A y tengo los datos de reactivo A, y establezco, de acuerdo a mis límites que teníamos anteriormente, establezco las frecuencias y tengo toda la información ya de frecuencias, y con eso elaboro mi histograma. Y como podemos ver, a diferencia del anterior que tenía dos picos, veo que con el reactivo químico A tengo un comportamiento. Hago el mismo análisis con el reactivo químico B, tomo la tabla de frecuencias de solamente el reactivo químico B, como pueden ver son 50 muestras, y elaboro la gráfica. Al tener la gráfica, ya pues tengo otro comportamiento, que es que está sesgado hacia la derecha, y el reactivo químico A sesgado hacia la izquierda. Aquí tengo las tres tablas, donde tengo la suma de los dos reactivos químicos, y acá ya los tengo por separado. Y como pueden ver, tengo un fenómeno que está ocurriendo con el proveedor del reactivo químico A y con el proveedor del reactivo químico B. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hablar y negociar con el señor del reactivo químico A y decirle: hombre, necesito que mi reactivo, las mediciones de mi reactivo, ya sean de pH o otras mediciones, pues se me corra más hacia la derecha en los datos. Mientras que con el reactivo químico B me tocará solicitarle que no se me disperse tanto el producto, porque ve que es más amplio en datos el reactivo químico B, decirle que no se disperse tanto y que se me corra hacia la izquierda la medición de la información. ¿Para qué? Para que todo tenga un solo comportamiento de acuerdo a una media, dependiendo de las necesidades que tenga en la organización. Bien, tenemos aquí un ejercicio para que ustedes, por favor, desarrollen
en casa con más calma. Una panadería que tiene 2 trabajadores, usan máquinas, 2 máquinas, hay un pan francés, se registró durante 20 días la información, y el cual se registró en una tabla que ya se les voy a suministrar. Cada día se tomaron aleatoriamente 4 panes de cada máquina y se pesaron con especificación de peso de 200 a 225 gramos. Lo que se pide es que se elaboren los histogramas pertinentes, que se estudien comparándolos con esa especificación de 200 a 225 gramos. La información es esta, lo que tienen que hacer es darle pausa, tomar pantallazo de esta información y con eso elaboran ustedes los histogramas y hacen el estudio pertinente. Bueno, señores, que tengan un feliz día. Espero pues haber sido lo suficientemente claro y estén muy bien.